y gracias por la invitación. Eh, pues bueno, me toca a mí hablar sobre esta situación que se ha estado generando desde ya 20 años por las modificaciones que se han permitido en las formulaciones de los cementos en todos nuestros países, incluido Venezuela, toda Latinoamérica, y pues que ha generado algunas situaciones de falta de control en cuanto a lo que el concreto, el desempeño del concreto tendría con estos cementos. Entonces, esta presentación va a formar parte también del capítulo 3 del libro que estamos tratando de formar entre este año y el siguiente, de la red Prevesi, que es la prevención del cambio climático en las estructuras, y pues están también algunos capítulos incluyendo esta situación de terremotos inusuales e inundaciones también inusuales por el cambio climático, ¿no? Quiero primero hacer una rápida definición, ¿no? Lo que es la sustentabilidad, y esta definición dada por Brundtland es la que más me gusta, que es satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de generaciones futuras que también satisfagan las suyas propias, ¿no? Pero ¿cuál es la realidad en la industria de la construcción? Que en lo que corresponde a edificaciones se utiliza 1/3 de los recursos naturales del mundo para realizarlas. Es responsable del 40% de las emisiones de efecto invernadero, también del 40% de la generación de desperdicios, y consume el 12% de volumen de agua. Entonces, esta sustentabilidad que tanto se pregona en cuanto a edificaciones de concreto, pues primero habría que revisar el tema de los materiales, ¿no? Porque los materiales no son sustentables ambientalmente. Primero que nada, bueno, la producción del cemento a nivel mundial son de 4.000 millones de toneladas al año, y esta producción necesita 11.000 millones de toneladas de material virgen, que principalmente para el cemento es el carbonato de calcio o caliza y la arcilla. Así que se tienen bancos de materiales que se tienen que explotar para poder producir el cemento que comentaba. También la producción del acero a nivel mundial es del orden de 139 millones de toneladas al año, y si además todo este consumo de materiales y afectación al medio ambiente para la extracción y la fabricación de los mismos, le añadimos que no se diseñan las estructuras considerando durabilidad, pues obviamente esto implicaría el reemplazo, la reparación de las estructuras, que a su vez, como aparece aquí en la fotografía, por falta de un diseño adecuado por durabilidad, tenemos que repararlas en tiempos muy cortos, de 5 o 10 años, y esta obviamente reemplazo-reparación implica que necesitas un mayor consumo de material en la reparación. Así que pues todo lo que se consumió, todo el problema que se genera en el medio ambiente por la fabricación de material, pues se va a estar consumiendo más en las reparaciones de años subsecuentes de la estructura. Me voy a dirigir principalmente a lo que es la producción del cemento y este efecto, ¿no? Aquí un mapa que presentamos el año pasado, una publicación, en donde está más o menos la producción mundial del cemento por zonas, y ese número que aparece en el círculo es el número de kilos por habitante en cada región. Entonces, como vemos, tanto Norteamérica, que bueno, no está incluido México, pero así está regularmente en Norteamérica definido, se consumen 300 kilos se producen, perdón, 300 kilos por persona, lo mismo que de México hacia el sur, lo que es Latinoamérica. En Europa también más o menos andan por esa cantidad, al igual que lo que es Rusia. En la zona de Emiratos Árabes se duplica, casi 650. Todos conocemos el boom que hay en construcción en esa zona. Y bueno, lo que es Oceanía, parte de 300 también, pero si nos damos cuenta, China otra vez alcanza 1.550 kilos de cemento se producen al año por persona. Entonces, todo esto, ¿qué es lo que implica?
pues se conoce que por cada tonelada de clinker, que es el principal material dentro de lo que es el cemento Portland, por cada tonelada de producción de clinker se generan o se emitan entre 0.8 y 1 tonelada de dióxido de carbono. Entonces esto obviamente, si son 4.000 millones de toneladas, estaríamos hablando de unos 3.000, 4.000 millones de toneladas de dióxido de carbono que va directamente a nuestros ambientes, ¿no? Y cuál es la estrategia que se ha estado haciendo desde hace 20 años. Principalmente no es reducir la producción de cemento, pero ni de chiste, ¿no? Sino sería principalmente reducir el clinker en cementos para reducir este dióxido de carbono. Ya esto es lo que se le da el nombre de la sustentabilidad de la industria cementera. ¿Qué es lo que se ha hecho en los últimos años? Aquí aparece una figura de 20 años en donde se puede observar cómo las adiciones principales que se usan a nivel mundial, en este caso es Latinoamérica. Este trabajo fue hecho por varios autores latinoamericanos y se ve que los productos que se añaden a nuestros cementos Portland son la puzolana, la ceniza volante, la escoria y la caliza. El yeso, bueno, el yeso ya es algo que originalmente se tenía en cemento Portland porque era clinker y yeso, eso no se ha modificado y de hecho no ven los volúmenes, las cantidades es prácticamente lo mismo. Pero pues no, obviamente las puzolanas y las puzolanas naturales son cada vez más difíciles de obtener, principalmente la ceniza volante que se produce en la generación de energía eléctrica con carbón y pues a nivel mundial cada vez hay menos termoeléctricas de carbón, por lo tanto la ceniza volante en algún momento va a desaparecer. La escoria también es un producto de desecho de la industria siderúrgica. Y lo que ahí esta gráfica nos da una idea que lo que más ha aumentado en las adiciones del cemento es la caliza. Y la caliza no es un material que reaccione con el agua para aumentar resistencia o reducir porosidad de los materiales base cemento, sino es un relleno. Es un relleno que no tiene más que, como su nombre lo dice, rellenar las bolsas de cemento o el producto que se fabrica, ¿no? Más o menos una idea de que las adiciones, cuáles son las composiciones químicas, los óxidos que tienen estas adiciones. Las puzolanas son aquellas que tienen mayor contenido de sílica, o sea, si tiene mayor de 50% se puede considerar que es una puzolana. Si tiene menor de 50 no es una puzolana. De hecho, la escoria no es una puzolana, es un material cementante nada más. Pero bueno, aquí lo interesante es esto, es la pérdida por calcinación o pérdida por ignición, que es una prueba que se hace al polvo de cada material en un horno a 800, 900 grados y se obtiene cuánto es lo que se pierde por esta calcinación. Y como ven, la gran mayoría de las adiciones que son puzolánicas principalmente tienen pérdidas bajas, menores del 3%, pero la caliza tiene casi un 40% de pérdida. Entonces esto nos daría una idea de cómo estarían nuestros cementos en función de la pérdida por ignición. A nivel Latinoamérica, estos son los valores máximos que piden las normas en varios países. No está aquí Venezuela, tampoco está México. México es 35%, pero bueno, de esta tabla el que tiene mayor cantidad límite es Argentina con 20% y el resto está entre 5 y 15%. En el caso de la norma venezolana, aquí están los datos que me pasaron el doctor Olavis y el doctor Humberto Bolonini. Entonces se definen algunos cementos adicionados y están los adiciones de caliza o calcáreos y los de puzolanas. Y para el caso de la caliza definen a dos tipos de cemento, el CPCA1 y el CPCA2, en donde en función que están en función del contenido de caliza, y el CPCA1 es un contenido máximo de 15% y el 2 es entre 15 y el 30%. En el caso de México, estos son los cementos que en la norma actual 2017, que la C414 define, son todos estos los que se pueden producir en México, pero en realidad ya ninguno de estos se produce más que el CPC, ni siquiera el CPO, que es el cemento Portland ordinario, que tenía un alto contenido de clinker.
y todo lo demás solo se hacen o se fabrican sobre pedido. El CPO, que eran los anteriores, los cementos tipo 1, 2, 3, 4 y 5 que en la STM se tenían, y el CPC, que es el que actualmente se vende ya en todas las fábricas aquí en nuestro país. Aquí la situación es que el CPC es un cemento que, además de clinker y el yeso, también puede tener materiales puzolánicos, escoria y la caliza, pero aquí el punto importante en esta norma es que dice que si solo tiene caliza también se puede llamar CPC. Estos son los porcentajes que marca la norma actual, que estamos de hecho revisando en estos momentos. Este año fue el año para revisar esta norma y hacer modificaciones. Y como ven, la principal diferencia es el contenido de clinker para CPO y CPC. Ya en México no se fabrica CPO, hace un par de años dicen que ya no se fabrica, solo CPC. Y vean ustedes el rango tan grande que hay entre 50 y 94. Y aquí está lo del porcentaje de caliza, 35% máximo, siendo que la Portland Cement Association define que el 15% es el máximo permitido. ¿Y por qué lo comenta la Portland, la PCA? Pues bueno, lo que sucede es que cuando se añade caliza, esta es una gráfica en donde aparece el contenido de caliza o carbonato de calcio en función de las propiedades de resistencia mecánica, que son los cuadros rojos, o los rombos amarillos, que es la porosidad. Entonces, cuando se añade caliza en cantidades pequeñas, pues sí, aumenta la resistencia, mejora el desempeño del concreto, son resultados de concreto, y reduce la porosidad. Pero conforme se vaya añadiendo más caliza, pues vamos teniendo una reducción de la resistencia y un incremento en la porosidad, al grado de que, si se dan cuenta, el 10%, pues tenemos casi la misma porosidad, y el 15% ya se tiene la resistencia similar a la que se podría tener un concreto sin adición de caliza. Entonces, por eso es que se toma como 15% el máximo, aunque haya un incremento de porosidad del 5%, porosidad total. Este es un ejemplo de un grupo argentino de ya algunos años atrás, presentó este trabajo en donde añadió 12, 10% de caliza y 18, 20% de caliza. Bueno, le digo 10 porque este es el nominal del 12 y 18 es el nominal 20. Los óxidos, como ven, pues no se ven diferencias. La diferencia es la pérdida por ignición. Entonces aquí es donde se alcanza a notar que este cemento tiene pocas adiciones y estos otros dos tienen un contenido alto de adiciones, y en este caso es adición de la caliza. Nosotros hemos hecho el año pasado algunos estudios sobre cementos comerciales y hemos alcanzado pérdidas por igniciones muy por arriba del orden del 12 al 10 comparados con los de la diapositiva anterior, que eran de 6 y 7% más o menos. Entonces quiere decir que tienen contenidos mayores del 20%. Y también hay otra cosa, se modifica la densidad, es obvio. La densidad del cemento Portland es modificada por estas adiciones. Uno regularmente, cuando yo estaba en la carrera de ingeniería civil y hacía diseño de mezclas, utilizaba el valor 3.15, que es el que se utiliza en el ACI, y se dan cuenta aquí que bajo está la densidad, implicando que tiene un contenido diferente de clinker, ¿no? En la norma mexicana, el único, vamos a ver, estándar que define cuál es la pérdida por ignición máxima permitida es para el CPO y el cemento de escoria granulada. O sea, no es un Portland, es un cemento de escoria que tiene arriba el 50%, 60% de escoria, y solo nos definen que el máximo permitido es 5%. De alguna manera no definieron cuántos serían otros tipos de cemento por razones que no desconocemos. En el caso de los cementos venezolanos, que es la tesis doctoral del doctor Humberto Bolonini, pues aquí se alcanzan a ver las pérdidas por ignición que obtuvo con estos cementos. En total fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6 cementos CPCA y el Portland 1, que sería el control. Y si se dan cuenta otra vez, la pérdida por ignición de un cemento Portland sin ninguna adición es por debajo del 1%. Y todos los demás implica que tienen altos contenidos de caliza. Entonces, dependiendo de los contenidos de las pérdidas por ignición, aquí aparecen cuántos serían los máximos permitidos para definirse que sean CPCA1 o CPCA2. Entonces, aquí la mayoría de los que el doctor Bololini evaluó, pues fueron CPCA1, y únicamente uno está por arriba del 9%, que sería un CPCA2. Muy bien.
Esto obviamente también parte de la tesis doctoral del doctor Humberto, hizo las evaluaciones de tiempos de fraguado, resistencia mecánica en cubos de mortero, todo lo que se hace para caracterizar un cemento, y esta es lo que aparece en la norma venezolana, la 3134, COENIN 3134, en donde aparece cuáles serían las resistencias de los dos tipos de cemento, el CPCA1 o el CPCA2, a diferentes edades, y también cuál sería el blend o la finura del cemento, y también nos definen los tiempos de fraguado inicial y final para los dos tipos de cemento. Pero si se dan cuenta, pues la norma venezolana, igual la mexicana, tiene los mismos valores, 45,480, cosa ilógica porque pues si tenemos adiciones, se deben de comportar diferente. Entonces esto no nos ayuda mucho a definir qué tan bueno o malo puede ser el cemento que utilicemos, ¿no? En el caso de la finura, la norma venezolana define los mínimos de 300 y 320, ¿sí? Y como ven, bueno, esto está en metro cuadrado, en kilogramo, perdón, esto está en metro cuadrado sobre kilogramo, ¿sí? O sea, multiplicado por 10 ya nos daría centímetro cuadrado gramo. Estos son los resultados que el doctor Bolognini obtuvo, y pues bueno, la mayoría está, bueno, todos más bien, cumplen con la finura mínima de 300 o 320. Para el caso del tiempo de fraguado, como decía, bueno, la norma venezolana como la mexicana tiene el mismo valor, y aquí uno se da cuenta las grandes diferencias que hay entre unas y otras. Un cemento Portland te da 90, 290, que cae dentro de esto, de los valores que pide la norma. En cambio, todos los demás, pues, están inclusive, se secaron más rápido, no cumplen con la norma de 45, ninguno de ellos, o sea, el tiempo inicial de fraguado, ninguno cumplió, los CPCA que evaluó el doctor Bolognini, y los tiempos finales, en este caso sí todos cumplieron, que pues por obvias razones, el contenido de caliza hace que el cemento se seque más rápido y se endurezca más rápido, ¿no? En el caso de la resistencia mecánica, aquí aparecen los valores que la norma venezolana define en cuanto a 7 días y a 28 días, y esos son los resultados que el doctor Bolognini obtuvo. Como ven, ninguno de los cementos alcanzó las resistencias mínimas o requisitos mínimos que pide la norma venezolana, de 170 kilos centímetro cuadrado a 7 días y 280 a 28 días. Entonces esto obviamente pues nos hace quedar alertas, poner focos rojos de que no se está cumpliendo para estos tipos de cemento. En el caso ahora de concretos, regularmente los que nos dedicamos a diseño de mezclas o a hacer estructuras de concreto y necesitamos hacer un diseño de mezcla, pues nos basamos en lo que es el reglamento de la ACI o en la metodología ACI 211, en donde nos define una relación agua-cemento, dependiendo si es un concreto con aire incluido o sin aire incluido, sin aire incluido, la relación agua-cemento y la resistencia. Esta tablita pues me genera una gráfica parecida a esta, en donde tenemos la relación agua-cemento y la resistencia a 28 días, ¿sí? ¿Qué es lo que ha sucedido con estos nuevos cementos con adiciones? Que esa relación ya no se cumple. Y aquí estos resultados del mismo grupo de Argentina, de algunos años atrás, en donde evaluó cementos binarios, o sea, cementos con clinker y alguna otra adición, como es el caso de ceniza volante o caliza, y cementos ternarios, en donde ya se le añaden tres elementos, que sería el clinker, la ceniza volante y el filler calizo. En la gráfica de la izquierda, 10% de caliza, y en la segunda, 20% de caliza. Entonces ustedes ven así a grandes rasgos la gran diferencia que hay entre todos estos comportamientos comparado con el control, que sería el CPN, que solo tiene clinker y yeso. ¿Sí? Para el caso de puzolanas, como la ceniza volante, si se le añade poca puzolana, pues tenemos un comportamiento muy similar al control, sin ninguna adición. Pero si ya se le añaden arriba de 30-35%, tenemos que a 28 días hay una reducción de la resistencia. Sin embargo, si se mantiene curándose hasta los 90, alcanzan resistencias similares al control. Esto implicaría que desde el momento que ya se le añaden puzolanas a nuestros materiales, en este caso
cemento y concreto, pues la especificación a 28 días ya sería pues una falacia, ¿no? Porque realmente necesitaríamos a 90 días tener la resistencia real de ese material. Si se le añade caliza, el 10% prácticamente no muestra diferencia en la parte mecánica. Sin embargo, 20% vean que ni a 90 días se alcanza la resistencia. Ahora, si se añaden las dos, se colocan las dos adiciones, ceniza volante y el filler calizo, pues miren, si se pone 10%, pues el de poca o ceniza volante, pues sí alcanza casi 90 días la resistencia mecánica, el de 35 no tanto, pero si ya se le añade 20, ninguna de las dos otras adiciones no alcanzan la resistencia del control. Este otro estudio de la PCA también hace un comparativo de la resistencia de los cubos de concreto en función de la edad hasta un año de curado, y aquí se alcanza a ver los concretos hechos solo con clinker. El contenido de cemento fue el mismo en todas las mezclas, 310, y la misma relación agua-cemento. Entonces, como se alcanza a ver aquí, conforme va aumentando la caliza, que en inglés es limestone, LS limestone, 15% hasta 45%, pues hay un decremento en la resistencia a la compresión, ¿sí? Y esto, pues obviamente ha hecho que hemos hecho algunas pruebas. En este caso, en la Universidad Michoacana se hizo esta evaluación en donde se evaluaron diferentes cementos CPC mexicanos. Son 5 marcas de cemento. Las mezclas están aquí, la misma relación agua-cemento, o sea, la misma cantidad de cemento y agua se colocaron en todas, y se hizo el diseño de acuerdo a la ACI para alcanzar una resistencia de 28 días de 200 kilos centímetro cuadrado. Entonces, como se alcanza a ver aquí, solo uno alcanzó ese valor y todos los demás no se alcanzaron. Inclusive se hicieron pruebas hasta 40 días, ahí si no logramos hacerlo a 90, se nos acabaron los cilindros, pero prácticamente solo 3 de estas marcas podrían alcanzar esta resistencia de 200 a edades mayores, y las otras 2 pues prácticamente creemos que nunca lo iban a alcanzar. Entonces esto obviamente, y es el mismo tipo de cemento, perdón, es el mismo tipo de cemento, bueno, no aparece aquí, es CPC 30R, era el cemento que se evaluó. También hemos hecho investigación bibliográfica de diferentes estudios hechos con cementos CPO, que es solo clinker, y los CPCs, que desconocemos qué adiciones tienen, que es la situación que tenemos en nuestro país, que no se definen cuánto es el contenido de clinker o de caliza o de puzolana de nuestros cementos. Entonces aquí se hace una comparativa entre la gráfica de relación agua-cemento, resistencia a 28 días para el ACI 211, que es esta línea, y los valores obtenidos por los diferentes trabajos publicados en nuestro país. Si hacemos una correlación de los cementos CPOs, que son los cuadritos, y los CPCs, que son los triángulos, pues vemos como las correlaciones, pues la más cercana entre ACI es la del CPO, y la que está más alejada es la del CPC. Entonces, obviamente, esto hace que haya una falta o la necesidad de tener el método de diseño para estos nuevos cementos. Aquí, la tesis del doctor Bolognini, en donde utilizó cemento tipo 1, el Portland tipo 1 y el CPCA para 2 relaciones agua-cemento. Estas son las mezclas que utilizó. Y aquí hicieron pruebas de revenimiento para el tipo 1, el CPCA 1 y el Portland normal para punto 45 y punto 60. Y bueno, pues como se sabe, las partículas de caliza pues son más pequeñas y por lo tanto tendría una mayor fluidificación, y por eso es que se tiene un mayor revenimiento. Para el caso de los tiempos iniciales y finales de fraguado con este método de Covenin 352 para concreto, esto es lo que se pide y esto es lo que se obtuvo para cada uno de estas mezclas para punto 45 y punto 65. Y pues bueno, de nuevo tenemos estas situaciones que están por fuera de los, en este caso sí están dentro de
de los límites que pide la norma, ¿no? El único que, bueno, se salió en cuanto a tiempo final de fraguado fue el a punto 6, que fue, bueno, perdón, claro, para punto 6 tenemos otros resultados en donde pues no se alcanzaron los valores máximos permitidos para el caso de tiempo final de fraguado. La resistencia mecánica de estos concretos también obtenidos por el doctor Bolognini. Aquí se ve el promedio de los resultados de los concretos a punto 45 y punto 60 a 28 días. El azul es el cemento Portland, el tipo 1, el naranja es el CPCA y el amarillo es el de diseño. Entonces, si se alcanza a ver cómo las resistencias de punto 45 y de punto 60 obtenidas con el concreto hecho con cemento tipo 1 fueron muy similares a los de diseño, que pues, es lo que había comentado anteriormente, cumplen con la relación agua-cemento resistencia de Abrams. En cambio, las de CPCAs que tienen caliza, pues no lo cumplen. Otro punto también que hemos observado es la aparición de contracciones plásticas mayores para estos tipos de cemento. Y este es un ejemplo que se tiene también del grupo argentino, en donde hicieron estudios de morteros hechos con cemento Portland normal, sin ninguna adición, y con adiciones de filler calizo, la F es filler calizo y E escoria. Entonces, pues bueno, estas adiciones también modifican el comportamiento de las contracciones, del secado del mismo material. Y en algunos casos puede ser mayores, en otros casos puede ser menores, pero si uno desconoce cuáles son los contenidos de las adiciones en un cemento, pues obviamente va a desconocer el comportamiento final que va a tener este material en cuanto a las contracciones. Y esto nos ha generado en México algunos graves problemas, en unos ejemplos como estos, en donde se construyen edificaciones de concreto, en este caso fue un muelle, la losa de un muelle de 250 metros por 25 de ancho, se diseñó con un concreto de 25 megapascales erróneamente, porque pues aquí ya se ve, este es el agua salada, entonces 25 megapascales fue un error haberlo hecho primero que nada con ese concreto, pero bueno, así lo hicieron. Se coló en épocas muy calientes, en el mes de julio, y además únicamente se colocó una membrana de curado como el único método de curado para esta losa. Nos llamaron unos meses después de haberse construido en octubre y pues obviamente nos encontramos que toda la losa estaba agrietada. Se hizo un levantamiento de daños, en este caso de levantamiento de grietas, y la figura de abajo es toda la losa estuvo completamente agrietada. Entonces aquí el tema fue, empezamos a preguntar qué tipo de cemento se utilizó, nadie supo. Pensaron que todos los cementos eran iguales y fue un error garrafal que, bueno, al final de cuentas tuvo que esta losa que repararse. Otros ejemplos también es en puentes, estaban construyéndose un libramiento aquí en la ciudad de Querétaro y nos llamaron porque recién colados los elementos mostraron grietas como estas. Claro, estas grietas están pintadas, no crean que esto es el espesor, las dibujamos para que se vean mejor. Ya habían en todos lados cabezales, muros, losas. Y de nuevo preguntas, ¿cuál es el concreto que usaron? No, pues un concreto de 25 megapascales en puentes. Bueno, sí, de puentes se sigue construyendo con 25 megapascales aquí en México. Y prefabricados 35. Y cuando les preguntas qué tipo de cemento, pues nadie supo, nadie sabe, nadie supo. Y esto es lo que genera el desconocimiento del cemento utilizado en obras de concreto. En la zona del Bajío, que es la zona donde está Querétaro, el estado de Querétaro, es una zona seca. Llueve, sí, pero únicamente en periodos muy cortos, de junio más o menos a septiembre. Y en esta visita fue en marzo, que es la época de seca más fuerte, y pues desimbraba el elemento, que en este caso son cabezales, y no se curaban, se dejaban al sol, al aire, y obviamente había este tipo de contracciones. Después regresamos al mismo libramiento cuando ya se inauguró, en 2017, y se encontró que también losas del puente mostraban ese tipo de grietas, patrón de grietas que eran grietas a cada 25-40 centímetros de distancia, transversales a la losa del puente,
Y esto de nueva cuenta preguntas qué tipo de concreto, qué tipo de cemento, y pues tenemos la misma situación de desconocimiento del cemento. Este es otro puente que se fabricó en un ambiente marino, en donde se utilizó aquí sí un concreto de 45 megapascales con una relación agua-cemento 0.4 y un cemento CPC. Aquí sí supimos que era un cemento compuesto. Claro, no te dice el fabricante cuánto de clínker o caliza tiene, pero al menos el que nos hayan dicho que era un CPC 40, pues nos da una idea de que era un cemento adecuado. Sin embargo, de nueva cuenta, el procedimiento de curado no fue adecuado, porque estas grietas se formaron en muy poco tiempo, en menos de un año, y no son grietas estructurales, porque estuvieron colocadas en patrones completamente fuera de un patrón estructural, que regularmente estas grietas se presentan en zonas de momento negativo. Pues bueno, pues no. Habían inclusive en el centro de la losa, que es momento positivo, y etcétera, etcétera. Entonces, pues ahí tuvimos esta otra situación en la que por un inadecuado curado, ¿por qué? Porque esta situación de que las adiciones se secan más rápido, se endurece más rápido el concreto con que se hacen con estas adiciones, pues obviamente hay un descontrol, hay que curar con más tiempo estos elementos de concreto para evitar estas situaciones. Este es otro puente también en la zona del Bajío, en donde se encontraron con grietas de este tipo. El puente igual se construyó con 25 megapascales. Hicimos la visita inclusive 11 meses después de que se abrió al público, ¿sí? Y nos encontramos este tipo de patrones de grieta, que no son grietas estructurales, son grietas por secado, principalmente, ¿no? Inclusive la losa es un puente híbrido que tenía estructura metálica y losa de concreto aparente, y estas grietas de hecho nos comentaron que se formaron desde la misma construcción. Entonces, al poco tiempo de que hicimos la evaluación en abril, que es época de seca en esta zona, regresamos en julio, que era época de lluvias, y miren cómo ya en la losa había el agua reaccionado con los productos de hidratación, generado todavía más problemas, y al final de cuentas se tuvo que demoler la losa y volver a construir o fabricar. Bueno, este es otro puente también en la zona del Pacífico del país, en donde teníamos el mismo patrón de grietas en las pilas, de nueva cuenta 25 megapascales las pilas. Esto ya se ha comentado a estructuristas aquí en México que se debe de prohibir el uso de concretos de 25 megapascales en estructuras tan importantes como estas, y más aún con los cementos que tenemos actualmente. Inclusive las losas mostraron reacciones químicas en una zona rural. La única contaminante que podía tener serían los fertilizantes que se utilizan, pero miren cómo la losa eran dos cuerpos. Este es el cuerpo bueno, construido por una concretera, y el cuerpo malo, que es fueron construidos con 2-3 meses de diferencia, con concretos de otra concretera, en donde ya habían reacciones químicas. Y estas reacciones químicas blancuzcas, pues esto es típico de una lavado de caliza que tiene el material, ¿no? Entonces esto obviamente pues nos da a conocer, o nos da la advertencia de que hay que tener más cuidado con los materiales que usamos, sobre todo ahora con estos cementos que no solo son con clinker. Se dieron cuenta cuando en la losa empezaron a aparecer baches. Entonces tuvieron que reparar los baches, y cuando se pusieron a reparar los baches, nos llamaron para darnos cuenta que miren cómo está la losa de reacciones químicas por estos materiales que se desconoce su procedencia. Entonces, resumen, qué es lo que nos está generando estos altos contenidos de adiciones en los concretos? Primero que nada, que tienen baja resistencia a edades tempranas, por el hecho de que las puzolanas, si es que tiene el cemento puzolana, reaccionen más lentamente. También es una alta sensibilidad al cambio de temperatura, y por eso nos están generando estos problemas de agrietamiento plástico. También es necesario un prolongado curado para evitar este secado, y esto implicaría mayor tiempo de construcción en los programas de las obras. Necesitaríamos tener curados de más de 14 días las losas, inclusive más de 21 días, por este hecho de que los concretos son más susceptibles a los cambios
de temperatura y secado. Y también necesitamos cambiarnos el chip y dejar de seguir especificando concretos a 28 días, sino que se debe de especificar a 90 días, aunque claro, se debe hacer pruebas previas antes de iniciar el proceso de fabricación industrial de los concretos para saber sus resistencias a diferentes edades y ver que alcance 90 días la resistencia de diseño. Sin embargo, se puede especificar para la obra cuál sería la resistencia a 14 o 28 días si es que quieren tener el resultado más temprano. Y bueno, y la siguiente pregunta, ¿y cómo modifica la durabilidad del concreto? Todo esto que acabo de comentar está relacionado con las propiedades mecánicas y comportamiento mecánico del concreto, pero ¿y la durabilidad qué pasa? En el caso de la durabilidad, pues los agentes agresivos en las zonas que debemos tener más cuidado en el diseño de nuestras estructuras de concreto son las zonas urbanas por el dióxido de carbono y la carbonatación del concreto, las zonas industriales por el dióxido de azufre y también el dióxido de carbono, y las zonas marinas por cloruros. Entonces son los tres agentes agresivos que hay que tener cuidado para que nuestras estructuras de concreto tengan la durabilidad adecuada. Bueno, como seguro ustedes conocerán, para el caso de la corrosión del acero de refuerzo, hay en concreto, se tienen dos posibilidades. Uno que es por medio de la carbonatación de concreto, que sería en zonas urbanas e industriales, o por medio de la transporte de cloruros hacia el acero de refuerzo, y eso sería en las zonas marinas prácticamente. Y el tipo de corrosión, bueno, el caso de carbonatación genera una corrosión generalizada, y en el caso de cloruros, una corrosión localizada, que al final de cuentas con los concretos tan porosos que regularmente estamos acostumbrados a hacer 25 megapascales en zonas marinas, como ya les mostré los ejemplos que tenemos aquí en México, pues nos va a hacer que estas zonas localizadas realmente se conviertan en zonas de corrosión generalizada, porque tendríamos muchas zonas activas por corrosión. Para el caso de los cloruros, bueno, pues en zonas marinas el cloruro penetra en la porosidad del concreto. Uno va a la obra, hace un núcleo, extrae un núcleo y determina los cloruros a diferentes profundidades, y con esto se utiliza para tratar de obtener cuál es el coeficiente de difusión, y con ese coeficiente de difusión poder definir en cuánto tiempo la estructura se va a corroer, siempre y cuando la estructura no muestre esto. O sea, si ya la estructura muestra esto, pues obviamente la extracción de núcleos y determinación de cloruros, pues ya no es necesario, ya se está corroyendo, ¿no? Eso sería nada más para estructuras en donde no se esté teniendo los daños como se observan acá. Esos fueron de los puentes, fueron de los muelles que evaluamos en México, y bueno, y un puente nada más, que es el puente de la unidad en Campeche, que después ya en el 2017 se construyó uno nuevecito, son 3 kilómetros de puente. Ese puente fue terminado en el 88 más o menos, así que pues nada más alcanzó a durar 40 años y ya se está demoliendo, o se va a demoler porque comentaron que lo iban a demoler, y ya se construyó uno nuevo. Los demás sí son muelles. Y en el caso de Venezuela, pues obvio, tenemos aquí el ejemplo del puente sobre el lado de Maracaibo, en Rafael Urdaneta, en donde la doctora Oladis, pues bueno, tiene muchísima información, experiencia hasta el año 2001 que comentaba, que fue cuando dejó 2001, ¿no? Que dejó de hacer inspecciones y más, pero bueno, y me acaba de mostrar un video que pasaron por TikTok, en donde están haciendo otras reparaciones, y pues la verdad da una lástima ver cómo se encuentra el puente y cómo están haciendo también las reparaciones, porque no son del todo adecuadas. Pero bueno, ese es otro cantar. Les comentaba, para el tema de los cloruros, pues se va al elemento estructural, se extraen los núcleos, se tapa el hueco, ¿sí? Después los núcleos se cortan en rodajas y se tritura y se pulveriza el concreto de tal manera que los polvos se analizan químicamente y se obtiene el contenido de cloruros libres o cloruros totales para obtener el perfil de cloruros, y con la fórmula de la segunda ley de Fick, que es esta, conociendo el tiempo de exposición, se obtiene los parámetros importantes, que son el coeficiente de difusión y la concentración superficial de los cloruros. El ejemplo del grupo argentino aquí es un ejemplo con concretos hechos con caliza,
de nueva cuenta 10-20% de caliza, con estas pérdidas por ignición. Y los resultados obtenidos, aquí están, para el concreto C0 sería sin caliza, y el C20, nada más coloqué los dos, de C0 y C20, y se alcanza a ver que para 2.5 centímetros, que es el recubrimiento típico que se ponen en las estructuras, en cualquier ambiente, pues se tiene que para el C0, con 0 caliza, tenemos un contenido de cloruros a esa profundidad de más o menos 2, en cambio con 20% de caliza ya se incrementó a 20. Y estos fueron los resultados a 360 días de exposición a 3% de cloruros de 3 diferentes tipos de concreto con relaciones a agua cemento punto 4, 5 y 6. Para los concretos sin caliza, 10 y 20. Entonces, como se alcanza a ver, el coeficiente de difusión se duplica o se triplica cuando se utilizan estas adiciones a base de caliza, ¿sí? En el caso del doctor Bololini, también hizo esta evaluación. Aquí aparecen los cilindros, en donde se les colocó una piscina con agua salada en la parte de arriba, y después de un año de exposición, hicieron los perfiles de cloruros para el concreto hecho con Portland tipo 1 y para el CPCA que evaluó. Entonces sí se alcanza a ver también que hay una mayor difusividad de los cloruros, al igual que hizo los cálculos del coeficiente de difusión para los dos tipos de concreto, punto 45 y punto 60, y vemos cómo para el caso de los CPCAs se duplica en el coeficiente de difusión, quiere decir que los cloruros penetran 2 veces más rápido que cuando se utilizan cementos con caliza que cuando se utilizan cementos sin caliza. Otro punto importante de estas adiciones es que se ha visto el hecho de que también reduce el umbral de cloruros en concretos. ¿Qué es ese umbral de cloruros? Es el contenido de cloruros en el cual el acero de refuerzo inicia la corrosión. Entonces, este estudio fue hecho, ahí no puse la referencia, perdón, fue hecho por un grupo hindú, en donde utilizó el famosísimo LS3, que ya se está comercializando en Europa, obviamente en la India, y en algunos países latinoamericanos, en donde se le añade caliza y arcilla calcinada. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Es un experimento parecido a uno que hicimos nosotros. Esta es fotografía de nuestros especímenes. Colocamos varillas dentro de concreto, los expusimos a agua salada en ciclos de humedad y secado, y después de que se active la varilla por métodos electroquímicos, se mide el potencial y se calcula cuál es el momento de que hay un cambio de potencial a un potencial activo, y cuando ya se tiene ese cambio de potencial, se obtiene, se saca el espécimen y se obtienen los polvos en la superficie del acero, polvos de concreto en la superficie de acero, para determinar la concentración de cloruros que inició la corrosión. Así es como se hace el experimento. Entonces aquí el grupo hindú hizo 3 tipos de cemento, uno solo con clinker, otro con 70% de de CPO y 30% de ceniza volante, y el LC3 con 54% de clinker, 15% de caliza y 31% de arcilla calcinada. Entonces se alcanza a ver aquí los valores. El promedio son las líneas rojas, y bueno, aquí está el promedio y el coeficiente de variación, y se ve como para concretos hechos con solo cemento que solo tenga clinker, pues el valor medio es de 0.44, que coincide con la gran mayoría de los estándares internacionales, que nos dice que el 0.4% de cloruros por peso de cementante es el valor umbral para la corrosión de acero en estos concretos. Si colocamos puzzolana, vean cómo se reduce a 0.32, y si se le coloca esta otra adición que incluye el 15% de caliza, se reduce en casi 3 veces. Entonces, como ven, también hay una reducción de la resistencia a la corrosión de los aceros cuando se utilizan estas adiciones. En el caso de Venezuela, la tesis doctoral del doctor Humberto, lo que hicieron fue colocar especímenes en una estación y rociaban con agua con cloruros, 3.5% de cloruros, tratando de simular ambiente marino, y se hacían mediciones, de potenciales y de mediciones electroquímicas para ver su comportamiento.
Entonces, para el caso de esta evaluación, si mal no recuerdo, esta exposición fueron 15 meses. Aquí se tienen los valores de las concentraciones de cloruros para punto 6 y punto 45, concretos hechos con Portland tipo 1, y para CPCAs, en donde se ve una gran diferencia también en la difusividad de los cloruros. O sea que estos cementos, pues obviamente, reducen la durabilidad de concretos similares, porque son concretos de la misma relación agua-cemento, punto 4 y punto 45 y punto 60. Vamos ahora al ambiente urbano. El ambiente urbano, el que afecta, el agresivo, perdón, es el dióxido de carbono. ¿Qué es lo que hace el dióxido de carbono? Penetra en el concreto, reacciona con los productos de hidratación del cemento y forma carbonato de calcio. ¿Sí? Y esa formación o ese cambio químico también hace una reducción del pH. De 13,2, 13,5 que tiene un concreto sin carbonatar a valores menores de 12, por ahí de los 11 más o menos sería el cambio de carbonatación. Este es el proceso químico, el hidróxido de calcio reacciona con el CO2 del ambiente para formar carbonato de calcio y agua. ¿Cuáles son los parámetros que genera la carbonatación? Obviamente la porosidad, a mayor porosidad, mayor carbonatación. También el tipo y contenido de cemento, aquí ya es contenido igual, o sea, si uno le coloca un contenido alto de cemento, pues se va a carbonatar menos porque tiene más masa carbonatable, y entonces el CO2 tiene que primero terminarse la masa carbonatable en una profundidad para poder continuar hacia más adentro. Y también las condiciones ambientales, la humedad relativa y la temperatura. A mayor temperatura, pues mayor reacción. Y también la humedad relativa es importante para la carbonatación porque se necesita una humedad de más o menos entre 60 y 75% para tener la mayor cantidad de carbonatación. ¿Por qué? Porque necesitas agua para que haya carbonatación. Entonces, en ambientes en donde la humedad es menos del 40% no hay agua, así que por más de que penetre el CO2 no va a haber reacción. Y del otro lado, si tienes una humedad alta, 85, 95%, los poros están llenos de agua, entonces el gas CO2 no penetra, así que tampoco hay carbonatación. ¿Cómo se hace esta prueba? Igual en estructuras en funcionamiento, en servicios, se extraen núcleos, se parten en dos los núcleos y se rocía con una solución que se llama fenolftaleína. Esta solución, cuando llega a la superficie concreto con alta alcalinidad, se pinta de color rosa fuerte, y donde la alcalinidad ya está por debajo de los 11, pues deja sin color, o sea, se queda incolor. Y esto nos daría una idea que estos núcleos tienen esta profundidad de carbonatación, ¿sí? En este caso hicimos una revisión y encontramos otro estudio, en este caso de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en México, en donde usaron dos tipos de cemento, el CPO40 y el CPC30. Aquí están los análisis químicos y de nuevo aquí está la pérdida por ignición. El CPO40 es un cemento con bajas adiciones y el CPC30 es un cemento con adiciones de consideración. Entonces aquí alcanzamos a ver los valores de la pérdida por ignición, y fabricaron tres concretos de tres relaciones agua-cemento, punto 6, punto 7 y punto 8, para el CPO y para el CPC. ¿Sí? Estos especímenes los colocaron en 4 diferentes azoteas en la ciudad de Monterrey, al norte de México, y hicieron las evaluaciones de la profundidad de carbonatación a diferentes edades, y esto es lo que encontraron. Para CPOs, aquí se está dibujando la penetración de la carbonatación en función de la raíz cuadrada del tiempo, ¿sí? Para tratar de simular el proceso de carbonatación por medio de esa fórmula de la raíz cuadrada del tiempo. Para CPOs, pues no hubo mucha diferencia entre los 3 tipos de concreto, pero vean, para CPC se carbonató más. Entonces aquí se alcanzan a ver los valores de la velocidad de carbonatación, que vendría siendo la pendiente de estas líneas. Esa sería la velocidad de carbonatación. Y se alcanza a ver cómo para concretos CPC de relación agua-cemento punto 6, que serían concretos de más o menos en 30 megapascales, se tuvo un aumento de la carbonatación o de la velocidad de carbonatación de casi un 16%. Para CPC punto 7 se tuvo un aumento del 38%, y bueno, aquí es un error, este CPC punto 8 se tuvo un aumento de la carbonatación de casi el 70%, casi se duplica.
Y ya un concreto de 0.8 es un concreto de 20 megapascales. Punto 7 pero un punto 7 es como de 25 megapascales, más o menos, ¿no? Bien, para el caso de el estudio del doctor Bolonini, en su estación de monitoreo natural, pues aquí se tienen los valores de carbonatación, de los coeficientes de carbonatación o velocidades de carbonatación K, para CPCA .6 fueron 4.74, ¿sí? Y para CPCA .45 fue 4.1. Entonces estos fueron los valores que obtuvieron con las vamos a decirle, con el ambiente al que se expuso, que expuso sus especímenes, que fueron pues menores velocidades de carbonatación comparados con la ciudad de Monterrey, que es una de las ciudades más industriales que tenemos en México, las más contaminadas. Inclusive como paréntesis, en el 2001 que hicimos este proyecto de Plan Nacional de Evaluación de Puentes Dañados por Corrosión en México, cuando hicimos el levantamiento de los 6.700 puentes en ese entonces, ahorita ya son más de 11.000 los que tenemos en la red federal de carreteras libres. Lo increíble fue de que los puentes más corroídos eran los que estaban cerca de la ciudad de Monterrey, por el hecho de que es una ciudad con 2 o 3 fábricas de cemento, con igual 3, 4 fábricas de siderúrgicas, entonces es una contaminación endemoniada. Bueno, regresando a esto, nosotros hicimos también algunas pruebas con 3 diferentes cementos CPCs en cubitos de mortero, y lo que hicimos fue fabricar los morteros y los dejamos fuera del laboratorio junto a el estacionamiento de profesores de aquí del TEC de Monterrey, en la ciudad de Querétaro, y después de 90 días, estas fueron las velocidades de carbonatación de estos cubitos de mortero, y sí se alcanza a ver aquí muy bien la relación entre la pérdida por ignición de estos cementos en función de la velocidad de carbonatación, ¿sí? Entonces sí, mientras mayor caliza tenga el cemento, más rápido se va a carbonatar. Ejemplos de obras aquí en Querétaro, estos son puentes que se construyeron en el 2011, la inspección se hizo en 2019, y vean cómo están todos, pues no dañados estructuralmente, ¿no? Pero sí hay reacciones químicas, lixiviaciones, y esto es típico de un concreto poroso con altos contenidos de caliza, ¿no? Este es otro puente igual, en donde, bueno, tiene también defectos estructurales que ya se repararon, ya no, esa foto desde 2019 se reparó en el 2020, 2021, pero se alcanzan a ver cuando haya fallas en las juntas de dilatación del puente, el agua pues se filtra, llega a los cabezales y empiezan las reacciones químicas con el concreto. El puente que ya les había comentado igual, que la losa pues tuvo estas grietas por contracción. Aquí se alcanzaron a ver ya algunas lixiviaciones en época de secas, pero ya después en época de lluvias, en pocos meses después, pues tuvimos todo este problema. En el caso de las experiencias de Venezuela, el doctor Bolonini y el doctor Oladis hicieron esta evaluación de 3 casos en la nave industrial Galpón, que tuvieron esta evaluación de resistencia a la compresión de 210 kilos. Aquí serían 21 megapascales. La edad que tenía era 4 años para el centro comercial caso 2, con 25 megapascales más o menos, y caso 3, que era una vivienda, que el diseño decía que el concreto era de 20 megapascales. Los resultados que se obtuvieron de la resistencia, pues bueno, si esta era la resistencia de diseño de los 3 proyectos, vean los resultados de resistencia de los núcleos extraídos, que aquí hay una fotografía de los mismos, pero sí se alcanzan a ver también los efectos de la carbonatación en las ciudades donde estaban ubicados estos 3 edificios, que son mayores de 3. 3 es más o menos el valor que se estima como límite máximo para concretos de alta durabilidad en ambientes urbanos, ¿sí? Es algo que se me olvidó comentarles. Esto es lo que regularmente tomamos los que trabajamos en temas de durabilidad en ambientes urbanos, que la K, la velocidad de carbonatación o coeficiente de carbonatación K de un concreto, si está por debajo de 3, significa que es un concreto de alta resistencia a la carbonatación, y arriba de 3 implica que no tiene resistencia a la carbonatación para ese específico lugar. Claro, esto varía si está la humedad del ambiente, sobre todo es la humedad y también la contaminación que existiera, ¿no?
Bien, el tercer caso ya es ahora el industrial, en donde tenemos el ataque por sulfatos, y en el ataque por sulfatos principalmente, pues es la reacción química para cambiar los monosulfatos aluminatos, que son los productos de hidratación de los aluminatos cálcicos, con el sulfato exterior para convertirse en etringita, y esto obviamente hacen expansiones como estas, fotografías que se alcanzan a ver este tipo de patrón de daño. Y si vemos en un estudio de micrografía de estos concretos, se alcanzan a ver grietas en el interior de la pasta, significativo que hay una expansión por letringuita. ¿Cómo podemos reducir el ataque por sulfato? Pues reduciendo el aluminato tricálcico de los cementos, ¿sí? También aumentando las puzolanas, hay una reducción del ataque por sulfato. ¿Por qué? Pues porque se reduce el clínker. Aquí sí es bueno reducir el clínker para el caso de sulfatos, porque ¿qué es lo que tiene el aluminato tricálcico? Pues el clínker. Entonces, si necesitamos reducir el C3A, necesitamos reducir el clínker, pero con puzolanas, ¿sí? No con caliza. Si aumentas la caliza, obviamente aumenta la relación agua-cemento de tu concreto, y por lo tanto hay un mayor incremento, perdón, de ataque por sulfato. Otra vez el estudio del grupo de Argentina con estos 3 cementos, de nuevo las pérdidas por ignición, y estos son los resultados obtenidos con 20% de caliza, 10% y 0%. La línea de punto 1 es lo que marca la STM, también la norma mexicana marca el mismo valor del límite máximo, punto 1. Para el caso de concretos con 20% de filler calizo, pues ven que más o menos al día 90, pues ya pasó ese límite, por lo tanto no es un cemento. Esto está hecho con barras de mortero. No es un cemento resistente a los sulfatos. Para 180 días, que es el límite máximo que pide la norma STM y la mexicana también, pide que los dos cementos con 0% y 10% pasan, inclusive el de 10% aparentemente se comportó mejor, pero ya después a un año ninguno de los cementos fue adecuado. ¿Qué fue lo que hizo el grupo? Dejó los especímenes por 2 años, y entonces a 2 años vean qué fue lo que sucedió. Los dos cementos construidos, los dos morteros construidos con filler calizo se rompieron. O sea, esta flechita significa que el elemento se dañó, ya no se siguió midiendo por eso. Y el de 0% de caliza mantuvo, pues sí, se mantuvo expandiendo, pero no hubo este daño catastrófico de que el elemento, la barra de mortero, se separara. Un ejemplo, también en otro puente aquí en México, que se construyó hace relativamente poco, 2019, de nuevo concreto de 25 megapascales para los cabezales, 35 para los prefabricados, y aquí sí nos dijeron que se utilizó un CPC30RS, que en México RS significa resistente a los sulfatos. ¿Qué fue lo que sucedió? En el puente falló 2 de las juntas de dilatación de la losa, por allá empezó a filtrarse el agua. Es un puente que está a 500 metros de la costa, o sea, es en la zona marina, y está a 2-3 kilómetros de una refinería de gasolina, o sea, una refinería de petróleo, una de las más importantes en México. Entonces, obviamente, altos contenidos de azufre. Y bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Miren, el patrón de grietas es este. Si ves un patrón de grietas parecido a ese, o puede ser ataque por sulfato, o puede ser ataque por reacción álcali agregado. Entonces lo que se hizo fue extraer núcleos, inclusive se hizo una evaluación hasta en la cimentación. Encontramos en los pilotes a grietas como estas, y no son grietas estructurales, son grietas por alguna reacción química del material. Se extrajeron los núcleos en la grieta, se tomaron fotografías con microscopio electrónico barrido y nos encontramos etringita. Entonces, obviamente, esto implica que hay ataque por sulfatos. Entonces, obviamente, aquí se fue contra la empresa que suministró el material, porque había dicho que era un cemento resistente a los sulfatos, y en menos de 2 años y medio, pues había estas reacciones. Y eso es lo que se alcanzó a ver aquí. O sea, el hecho de que la prueba pase a 180 días no implica que va a ser un cemento resistente a los sulfatos. Hay que hacer que la evaluación sea más agresiva para tener un pronóstico más adecuado del comportamiento por sulfatos del concreto. Bueno, con esto es una breve descripción de todo lo que ha estado generándose con estos cambios en las adiciones de los cementos. Ahora, lo que sigue es de qué manera podemos revertir este efecto.
Este efecto que está generando la caliza en la resistencia del material, en este caso la resistencia a la compresión a 28 días del concreto, se puede ver con esta gráfica y esta otra. ¿Y qué es lo que se podría hacer? Pues obviamente se necesitaría reducir la relación agua-cemento para tener la misma resistencia a la compresión si se hace un incremento o se le añade una cantidad considerable de caliza. O sea, concretos sin caliza que solo tengan clinker, pues si quieres tú una resistencia de 35 megapascales, necesitarías un concreto de 0.67 como marca el ACI 211. Pero si tú vas a usar 15% de caliza en tu cemento, entonces debes de bajar tu relación agua-cemento 0.62 y así sucesivamente, ¿no? Claro, eso es conociendo cuál es el contenido de caliza, pero si no nos dan ese contenido de puzolana, clínker o caliza en nuestros cementos, porque pues la industria dice que son patentes y que no te pueden dar la información, pues hay una manera que estuvimos ahí evaluando para poder determinar ese contenido de caliza. Y este contenido de caliza es utilizando esta fórmula. Si yo puedo obtener la pérdida por ignición, que eso cualquier laboratorio lo puede tener, claro, cualquier laboratorio que tenga una mufla como esta, ¿sí? Si yo tengo la pérdida por ignición, pongo esa pérdida por ignición en esta fórmula, le quito 1.5, que sería la pérdida de la puzolana que tenga, o el clinker, o lo que sea, y lo divido entre 0.4, porque más o menos es el 40% de lo que se pierde por la caliza. Entonces, con eso obtengo el porcentaje de caliza aproximado. Y estos fueron los valores que se pueden obtener. Entonces, son contenidos por arriba del 20%, que coinciden con los valores del grupo argentino, si se acuerdan, que usaron 20% de caliza el máximo y tuvieron pérdidas de por ahí del 7.5-8%. Bueno, ¿cómo demostrar que eso puede funcionar? Bueno, con el trabajo que les había presentado de carbonatación en la ciudad de Monterrey, el grupo del Autónomo León pudo hacer las evaluaciones de la pérdida por ignición de sus dos cementos, de 1.55 y 8.2% de las tres relaciones agua-cemento, y estos son los valores de resistencia mecánica de estos tres concretos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues se calcula el contenido de caliza en función de la pérdida por ignición, ¿sí? Ese contenido de caliza se le resta al contenido de cemento de la mezcla, ¿sí? Y entonces se evalúa ahora la relación agua-clinker, ya no agua-cemento, sino agua-clinker, y lo graficamos para ver si coinciden las dos, y miren qué fue lo que pasó, coincidieron las dos. Entonces sí aparentemente es un método que puede funcionar, y de hecho actualmente estamos nosotros trabajando en este método para tratar de corroborar que sí funciona. Tenemos la situación que conseguimos cementos que tienen pérdidas por ignición que van desde el 3% hasta el 17%. O sea, hay cementos en México que se venden con 17% de pérdida por ignición, increíble. Pero pues estamos haciendo estas primeras pruebas para corroborar que esto que acabamos de mostrar va a funcionar, ¿no? ¿Cuál es otra acción que se puede tomar? Pues advertir en la normativa. Entonces, el año 2021 uh, modificamos la norma C155, NMX C155 de concreto en masa, y, por ejemplo, en aditivos, en la parte de aditivos, le pusimos esta nota, en donde dice que si se utilizan cementos compuestos o se incluyen adiciones, talalá, 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 se deben realizar pruebas de la reactividad de los aditivos de acuerdo a las aplicaciones que el proyecto especifique. Esto por el hecho de que los cementos compuestos reducen la actividad de los aditivos. O sea, ahí darles algunas advertencias a los fabricantes de concreto para puedan utilizar estos nuevos cementos. Por ejemplo, adiciones cementantes. Un gran problema que tenemos es que hay concreteras que les añaden puzolanas a sus concretos, además del cemento. Pero ¿cuánta puzolana le vas a añadir a un cemento que ya tiene puzolanas o tiene otras cosas? ¿Sí? Entonces, realmente la puzolana es más cara que el cemento mismo aquí en México, porque no producimos puzolana, necesitamos traer de Estados Unidos, de Brasil, pero en México no se fabrica. Entonces, pues, ¿cuál va a ser la ventaja de añadir puzolana a un cemento que ya tiene estas adiciones, ¿no? Entonces, bueno, aquí se le está diciendo, se le advierte que el diseñador
Si desconoce el contenido de clínker en los cementos, debe de realizar ensayos para verificar que va a funcionar su mezcla con la puzolana que él está añadiendo. Otra nota, otra advertencia, miren, esto es lo que se tiene en esta norma, en donde te da cuál es el módulo de elasticidad de concreto en función de esta fórmula del ACI, ¿sí? Y aquí le ponemos, mira, fíjate, esta fórmula es para concretos hechos con cemento que tengan arriba del 90-95% de clínker. Si tienes menos de contenido de clínker, entonces tienes que hacer tú pruebas de laboratorio para que realmente sepas cuál es el módulo de elasticidad y la resistencia a la compresión del concreto. En el caso de diseño de mezclas por durabilidad, aquí se está dando, tenemos una norma en México que es la NMXC 530, donde especificamos cuál es el recubrimiento mínimo, cuál es el valor de la resistencia eléctrica del concreto que debe tener para el ambiente que se va a exponer. Digo, eso es lo que tenemos en esta norma. Y qué es lo que hacemos es darles advertencias a los diseñadores de mezclas por durabilidad y decirle bien, regularmente se consideran valores característicos de concreto a edades de 90 a 120 días y no 28 de fraguado, ¿sí? Porque las adiciones minerales pues reaccionan más lentamente, ¿sí? Otras, y otras más, ¿no? Pero bueno, al final, esto es lo que pensamos que podría funcionar para lograr esta sustentabilidad que tanto se pregona en materiales base cemento, ¿sí? Primero que nada, la sustentabilidad de la industria de la construcción nos debe considerar la economía circular, o sea, toda la vida de servicio de la estructura, no solo la reducción de los gases de efecto invernadero es la que se debe de considerar como la única, sino que hay que incluir el diseño durable que elimine también el uso de nuevos materiales en las reparaciones. Debe considerarse en las especificaciones, ¿sí? De los proyectos de concreto, además del F''C, el desempeño por durabilidad de la estructura, sobre todo son estructuras importantes, puentes, muelles, hospitales que por allá estuvieron platicando. O sea, si no hay una especificación de diseño para estas obras importantes, escuelas también, que son refugios a final de cuentas de cualquier catástrofe como las que nos mostraron al principio de esta reunión, pues obviamente pues vamos a tener entonces problemas graves al tener obras importantes como son hospitales o escuelas con daños por desconocimiento de los materiales y falta de durabilidad. Esto implica incluir control y aseguramiento de la calidad de los materiales y en el caso del cemento la pérdida por ignición. O sea, si no hay la formulación definida en el saco de cemento o donde sea, pues nosotros como usuarios podemos obtener esta pérdida por ignición y así saber cuál sería la calidad de estos materiales para el caso de no solo la durabilidad, sino también la resistencia mecánica y las contracciones, ¿no? También tener en cuenta que se seguirá reduciendo el contenido de clínker en los cementos, así que se tiene que para 2050 se quiere llegar a un contenido de clínker del 51%, ¿sí? Actualmente los cementos andarán entre un 65-70% de contenido de clínker y el resto son otras cosas que desconocemos qué son. Muy bien, entonces esto es lo que quería comentarles. Esta es una fotografía del nuevo viaducto de Progreso, bueno, nuevo del 2017 se inauguró, que se construyó con criterios de durabilidad. Fue la primera obra en México en donde se consideraron estos temas y la resistencia a la compresión fue prácticamente pues, una especificación que se dio a 7 días porque no interesaba. Lo que interesaba era la resistividad eléctrica y la primera rápida de cloruros, que eran especificaciones que se dieron en el proyecto y se evaluó durante el proceso constructivo estos parámetros o índices de durabilidad. Y a un lado el antiguo viaducto, que se conoce como el Muelle de Progreso, ¿sí? Que fue construido en los 30 del siglo pasado, y esa es la primera estructura en el mundo hecha con acero inoxidable, por eso es que sigue en pie, porque es una obra que el poco acero que le colocaron los constructores fue acero inoxidable tipo 304. Entonces, bueno, ahora todas las cargas pesadas pasan por el nuevo viaducto y las cargas por debajo de las 5 toneladas pasan por el viaducto viejo. Y pues nada, es todo. Gracias.